Muy buenos días, mi nombre es Ángela Riasco, soy tutora del programa PTA, el programa Todos Aprender. Como tutores estamos acompañando la prueba Evaluar para Avanzar en las instituciones educativas y algunos docentes han tenido un poco de dificultad con la generación de usuarios y contraseñas para la presentación de esta prueba y por ese motivo he creado este video. Vamos entonces a compartir pantalla y voy a explicarles la manera como podemos hacerlo. Abrimos una pantalla de Google, un buscador que nos permita escribir, evaluar para avanzar y vamos entonces a escribir evaluar para avanzar tercero a 11. Al buscar evaluar para avanzar tercero a 11, se nos va a desplegar una cantidad de resultados. Estos son los dos principales. Les sugiero no elegir este primero porque tendrían que elegir luego acceder a la plataforma Portalifes. Por lo tanto, de una vez le damos clic a acceder a la plataforma Portalifes. Cuando le damos clic a acceder a la plataforma Portalifes, se nos va a aparecer esta página como una página de inicio y vamos a empezar a desplegarnos hacia abajo, bajamos hacia abajo, aquí nos va a aparecer los modelos como una infografía que nos explica los diferentes modelos, las pruebas que aparecen en cada grado y usted va a elegir, va a avanzar hasta donde está este link que te dice acceda aquí a la plataforma electrónica de evaluar para avanzar tercera a 11, le das clic ahí. Una vez le demos clic, él empieza a cargar. Nos va a salir un cuadro de diálogo que nos permite escribir el usuario y la contraseña. Recuerden que debemos empezar el usuario, los docentes, con CC y luego el número de cédula. Luego le damos la contraseña que tenemos en evaluar para avanzar. Voy a buscar la contraseña. Esa contraseña es la que ustedes crearon el día que cerraron el proceso de inscripción. Le damos clic a esa, escribimos la contraseña y le damos ingresar. Una vez que ingresen, le va a salir esta página. Esta página le va a explicar las diferentes modalidades que hay. La modalidad online, y le dice para qué sirve esta modalidad. Esta modalidad te permite presentar la prueba a través de los navegadores Chrome, Firefox y otros navegadores, y de una vez se te van a registrar los resultados de los estudiantes en la plataforma IFES. En la modalidad offline la pueden presentar sin necesidad de conectividad desde cualquier computador, pero luego el docente deberá subir los resultados a la plataforma IFES. Y en la modalidad papel es necesario que la institución imprima los cuadernillos para que los dos estudiantes presenten la prueba y luego debe de subir la hoja de respuestas en PDF, digitarlas una a una y subirlas al portal IFES. Por lo tanto, mi recomendación es que si la institución puede escoger modalidad online, lo haga de esa manera. ¿Dónde la elige? Acá donde dice seleccione, activa esa flechita, escoge la modalidad y una vez seleccione la modalidad se le va a activar este botón que dice continuar. Cuando le dé continuar significa que ya eligió la modalidad, entonces aparece una pestañita acá que dice descargar material. Usted le da clic a descargar material y elige generación de credenciales, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Para generar credenciales, usted lo que debe hacer es seleccionar el grado. Entonces, acá, esta docente solo da el grado quinto, pero si usted como docente tiene otros grados a cargo, usted elige grado a grado de acuerdo a lo que va a generar credenciales. Ejemplo,
Si la docente fuera de quinto y cuarto, entonces elige quinto, hace todo el proceso con las áreas que sirven quinto y luego elige cuarto y hace todo el proceso con las áreas que sirven cuarto. Al elegir el grado, luego debe elegir el curso, es decir, si es quinto 1, 2 o 3, le da clic aquí y como esta docente solo sirve en quinto 1, le da clic a quinto 1. Una vez elija el grado y el curso, debe elegir el instrumento de valoración en el que va a presentar las pruebas. Entonces, si elige por decir algo, si esta docente da clic, sirve en matemáticas, competencias ciudadanas, es directora de grupo de quinto 1, competencias comunicativas y ciencias naturales, va a ser el mismo proceso en cada una de las áreas. Ejemplo, es la directora del grupo de quinto 1, entonces escoge cuestionario auxiliar. Luego selecciona cuadernillo 1, porque estamos en la primera etapa. En la segunda etapa se hace el mismo proceso, pero se elige cuadernillo 2. Le da buscar. Le va a aparecer todos los estudiantes, ¿sí? Inmediatamente aparezcan los estudiantes, la docente le va a dar generar credenciales. Se le va a abrir este cuadro de diálogo que le dice, está generando 27 credenciales para el grado quinto. ¿Qué quiere decir? Que la docente inscribió 27 estudiantes de quinto 1. Él le está preguntando, ¿desea confirmar? Le dice, aceptar. Le dice, las credenciales fueron generadas de forma exitosa, le dice, aceptar. Las credenciales han sido generadas y para que esas credenciales las pueda descargar el docente, le debe dar clic al lado de buscar, hay una flechita hacia abajo que es una opción de descargar, le da clic ahí, inmediatamente se le está generando un archivo de Excel que no se puede notar en esta pantalla, pero ustedes en sus computadores lo van a ver en la parte inferior, un archivo de Excel que ustedes abren y le van a salir el usuario y contraseña de cada estudiante para presentar la prueba. Luego, el docente, una vez ya lo hizo, porque este es el director del grupo de quinto 1, ya va a hacer el mismo proceso, pero en matemáticas, por ejemplo. Elige también cuadernillo 1, elige también el grado quinto, elige también el curso, le da buscar y también le da la opción generar credencial. Acá la docente ya la había dado, por lo tanto, le aparecen las credenciales, también acá vuelve y descarga, y a cada estudiante le da por cada área su código, su usuario y su contraseña. Lo mismo haría en competencias ciudadanas, hace el mismo proceso, descarga, se le da al estudiante, lo mismo lo hace en competencias comunicativas y el mismo proceso hace para ciencias naturales. En los casos de décimo y 11, deberán hacer lo mismo, noveno, décimo y 11 deberán hacer lo mismo para inglés. Si un docente sirve en la básica y en la media, como el código que tiene el IFES para la institución varía de acuerdo a si es primaria, básica o media, entonces el docente deberá ingresar acá nuevamente y aquí seleccionar la jornada, ingresa nuevamente desde cero, selecciona la jornada, aquí le va a salir la jornada porque esta profe no le aparece por lo que ya solo da en primaria, pero aquí le debe seleccionar la jornada, él elige la jornada en la que va a hacer el proceso, el método de cómo van a presentar la prueba si es online y vuelve y empieza el proceso. Acá donde aparece la sede, mire que aparece jornada T de la tarde, calendario, él escoge la jornada y vuelve y empieza el proceso. ¿Listo? Genera las credenciales, el grado y genera la credencial, en este caso puse matemáticas, y hace la generación de credenciales. Nótese que acá no aparece activar generar credenciales porque ya lo habíamos generado. Acá vuelvo y repito, en esta flechita le dan la opción de descargar y descarga todas las credenciales. Espero que este video haya sido de utilidad
que si de pronto tienen alguna duda, inquietud, algo no haya quedado claro, me lo hagan saber en los comentarios, me pregunten y estaré dando respuesta oportuna a dichas preguntas. Quiero desearles un feliz día y gracias por la atención.